Hola queridos amigos, vamos a repasar algunos conceptos que venimos hablando mucho en el canal porque es la clave de cómo funciona este sistema. Ya sabemos que en este canal nos enfocamos en las estructuras, en conocer cómo funciona nuestra estructura de alma, nuestras emociones, nuestra mente, cómo funciona el universo, y una vez que nos damos cuenta de eso podemos hacer que funcione a nuestro favor y no hacerlo funcionar en nuestra contra como solemos hacer. Comencemos. Mes de Nisan. Como saben, siempre este mes coincide con el equinoccio, tanto de primavera como de otoño. Aquí en el hemisferio sur es otoño, en el hemisferio norte primavera. Que este mes en la Torá se lo referencia como el mes de Aviv, es decir, el mes de la primavera. Lo primero el primer mandamiento, por decirlo de alguna forma, o el primer precepto que el Creador le dio a Moisés luego de hacer salir al pueblo de Egipto, fue: a partir de ahora recordarán este Rosh Hodesh para siempre. Y será el primero de los meses. Y será el mes de Aviv, de la primavera. Pero Aviv, como sabemos en Kabbalah, cada palabra de la Torá no es solamente un adjetivo, es un conocimiento condensado. La palabra Aviv, que está escrita aquí, Aleph, Bev, Yud, Bev, se divide en dos: Av y Iv. Av significa padre, Iv es 10 de Yud, 2 de Bet, 12. Es el padre de los 12, los 12 meses. Es decir, es el padre de todo el año. Es decir, que el mes que inicia todo el ciclo es Nisan. De aquí la importancia de este mes, porque aquí estamos iniciando la liberación. Es el mes llamado del mes de la liberación. Salimos de Egipto, pero es en realidad también un mes donde inicia un nuevo ciclo. Ese inicio, ese reinicio, tiene que ver con la manifestación y con lo que llamamos el Shefa, la abundancia. Lo veíamos en varios programas como el Ziv, el rayo relampagueante, este flujo de energía constante, que en este mes comienza como una energía que está disponible y que esa energía va a estar disponible constantemente durante estos 6 meses a partir de ahora. Porque en el mes séptimo comienza el año formalmente, o es el nuevo año, empieza un nuevo ciclo ahí. Lo importante de esta etapa y de este mes, y de lo que vamos a hacer hoy, tiene que ver con la importancia de conectar con la abundancia, pero conectar no significa que no la tengo. Lo que tenemos que hacer es evitar limitar. Esto lo digo siempre como broma, es una broma de una de las películas de Cantinflas, muy antigua, que como una broma, él decía: nunca pidas que te den, pide que te pongan donde agarres. Pues es eso mismo, pide que te pongan donde agarres. ¿Por qué? Porque está todo servido, esa abundancia está ahí, ese shefa está ahí. Lo que tenemos que evitar es limitarnos el acceso, porque créase o no, nosotros nos limitamos esa abundancia. Hemos hablado mucho en este canal y seguiremos, porque es un tema en el cual debemos trabajar mucho. Porque esa limitación tiene muchas aristas. La primera y la fundamental, y quienes hayan hecho conmigo el año pasado
la serie Conectar con el Sustento, que más adelante repetiremos en algún otro formato, hemos hablado mucho de la humildad. Y esto, la humildad, el concepto de humildad, tiene que ver justamente con este mes, con el mes de la liberación. ¿Por qué? Porque en la Torá está explicado que éramos esclavos de Egipto, pero en realidad éramos esclavos del faraón, que en hebreo se dice paró. P, resh, ain, hei. Paró, faraón, se puede descomponer en dos palabras, P y Ra. Boca, mala. Y Ra, malo, en realidad es un acrónimo. Como ven aquí, la letra resh y la letra ain de Ratzon Atzmi, deseo egoísta. Es decir que profundizando en la historia de lo que nos cuenta la Torá, ya sabemos que el secreto se encuentra rascando un poquito. El faraón en realidad es el deseo egoísta. Hay mucho más, lo quiero simplificar para no extendernos demasiado e ir a lo que vamos a hacer como cada mes. Pero es importante entender porque la humildad, que hacemos referencia siempre en este canal, está en afinar ese deseo egoísta, transformarlo en un deseo edificante. Es decir, que no solo sea un deseo para uno mismo, sino transformarlo en un deseo colectivo. Porque el deseo egoísta es fundamental. Porque nosotros, para hacer circular esta energía, necesitamos desearla, necesitamos convocarla. Es decir, que el deseo de recibir está implícito en este plano. El problema está cuando ese deseo egoísta paró, el faraón, la boca mala, perra, nos gobierna, nos esclaviza. Entonces, ¿cómo hacer para no limitar nuestra abundancia? No limitar el shefa. Comenzar a desear para compartir. Porque cuando yo deseo para compartir, ya no estoy limitando ese flujo, ese shefa. No lo estoy restringiendo a mí. Lo estoy haciendo trascender por mí. Y cuando esa energía trasciende, es donde la abundancia se manifiesta en el plano físico. ¿Está clara esta idea? Espero estar siendo capaz de transmitir de una manera simple el concepto de la humildad. Porque la humildad está en aceptarnos como parte de un todo, pero entendernos como una parte ínfima. Pero esa parte ínfima es tan importante que si no estuviera, nada funcionaría. ¿Me explico? Somos nada, pero a la vez somos capaces de hacer que todo funcione. Esa es la gran paradoja de la humildad. Para que todo funcione, para que el shefa fluya, no solo en mi vida, sino en la de todos los que me rodean. Esta es la idea principal y en el mes de Nisan es súper importante, porque como veíamos, es el padre de todo el año, de los 12 meses que vienen. Aquí comienza la liberación de las restricciones de este plano físico. Este plano físico es restrictivo por naturaleza, necesitamos esa restricción para poder coexistir. Porque si no, no tendría mi cuerpo, vos no tendrías tu cuerpo, no tendríamos estos sistemas que nos permiten comunicarnos, seríamos todos solo una sola energía, como es en otra dimensión. Aquí la división es fundamental.
pero no para separarnos, sino para motivarnos a la unión. Y en esa motivación es donde el Ratzon Atzmi, el deseo egoísta, debe ser refinado a un deseo de compartir. Es tan simple la idea, ardua en la puesta en práctica, pero yo sé que todos los que siguen el canal nos dedicamos constantemente a practicarla. Así que, como no puede ser de otra manera, vamos a continuar haciéndolo. Les recuerdo que a partir de mañana, que es el primer día de Nisan, vamos a hacer cada día una meditación especial, porque a partir de mañana, que es el primer día, los 12 primeros días de Nisan, cada uno corresponde a un mes del año. Eso quiere decir que durante este reinicio que veíamos antes, el Shefa está disponible para todo el año. Y está en esta energía semilla, que es la que utilizamos siempre en cada mes, para darle forma antes de que se manifieste, para poder moldearla y ser capaces de dar órdenes a esa energía y conectar desde el Shefa, y no es ser esclavos del sistema ni de los designios del sistema. Tener voz y voto para decir esto va a suceder de esta forma, esto no va a suceder, porque tenemos la potestad de hacerlo. Las letras del mes, estamos con Dalet y Hei, que corresponden al planeta Marte y a la constelación de Aries. Estas son las energías fundamentales que rigen este mes. Y vamos a meditar en ellas, porque recordemos que estas son inteligencias, no son letras. La inteligencia de estas letras nos va a permitir limitar su accionar, para decir, este va a ser un mes en armonía. Cualquier desequilibrio que esté planteado por la sucesión de eventos cósmicos no nos van a afectar. Esa es la gran clave. Estamos dándole forma a los eventos que sucederán este mes. Y la clave está en la constelación y en el planeta que rige esta energía. Y el segundo código que meditaremos es la oración de Anabe Joaj, que también es un clásico del canal. En este caso, la tercera, Tiferet. Na Gibor Dolshei Yehudha Kebabat Shamrem. Estos son los códigos que meditaremos hoy para dar una estructura, una armonía al mes y a todo el año, para conectar con el Shefa, para limitar cualquier vaivén en las energías y sobre todo estructurarnos en una armonía. Algo que siempre comento antes de meditar son los nombres para el signo de Aries. Los 72 nombres de Dios, como sabemos, están estructurados en la Torá justo antes de la apertura del Yam Suf. Es decir, que son códigos que nos permiten interceder en este plano. A partir de mañana vamos a meditar estos nombres. Dentro de estos 72 nombres hay 6 nombres para cada signo. Como estamos reiniciando el ciclo, los 6 primeros nombres corresponden al signo de Aries. Es decir, que si has nacido bajo esta luna, alguno de estos 6 nombres son los que rigen sobre tu nacimiento, lo cual no implica necesariamente que sean para toda la vida. Al menos esta es la energía con la que has nacido, es decir, es la energía que tú tienes disponible siempre. A partir de mañana explicaremos más, porque vamos cada día, cada mes,
hablando más al respecto. Ya hay programas donde hemos calculado con las fechas de nacimiento, las inclinaciones del Sol, los nombres para cada uno. Después lo haremos más adelante para refrescar este concepto. Pero es importante entender que si has nacido bajo la luna de Aries, alguno de estos 6 nombres, esta energía la tienes disponible 24/7. En otros programas, déjenme en los comentarios si quieren que lo hagamos. Podemos calcular nuevamente los códigos. Están los videos en el canal. Muy bien. Vamos a meditar para tomar control de esta energía en estado semilla, para decirle al universo, ponme donde agarre. Bien. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, sobre las rodillas o sobre la mesa, la espalda recta, los ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Inspiramos una vez más profundamente. Ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás, y en el centro te visualizas como unas de luz blanco. Ahora vamos a convocar una nueva estrella de David de color dorada, tan grande como la nuestra, enfrente. Y vamos a convocar a las letras del mes. Convocamos a la letra Dalet, la primera de la derecha. Si no conoces las letras, abre los ojos, obsérvala. Cierra los ojos y visualízala en tu mente. Es la inteligencia, la letra que dio origen al planeta Marte, a su energía, a sus designios. Convocamos a la letra G. Si no conoces las letras, abre los ojos, mírala, ciérralos y la ves en tu mente en blanco. Y las vemos iluminadas con esas llamitas. Es la inteligencia que dio origen a la constelación de Aries. Ahora vamos a entrelazar estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos el cerebro, el corazón y el hígado iluminados. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, conectándonos con esta inteligencia de estas letras, que son las que han dado origen a este sistema que gobierna este mes. Por lo cual estamos hablando directamente con el origen de estas inteligencias. Convocamos una nueva estrella de David enfrente de nosotros, también de color dorado, tan grande como la anterior, y vamos a visualizar las iniciales de la tercera frase de Navejoaj. Convocamos a la letra Gimel, perdón, la letra Nun, la primera de la derecha. La iluminamos, la vemos en blanco en nuestra mente.
Convocamos a la letra Gimel. La iluminamos. Convocamos a la letra Dalet. La iluminamos. Convocamos a la letra Yud. La iluminamos. Convocamos a la letra Jaf. La iluminamos. Y convocamos a la letra Shin. La iluminamos. Y tenemos las iniciales: Nagibor, Dorshei, Jodha, Kebabad, Shamram. Esta energía corresponde a la Sefirá Tiferet, el corazón, lo que vincula el mundo superior con el mundo físico. Vamos a conectar profundamente con la esencia de este sistema para que el Shefa fluya sin límites a través nuestro. Entrelazamos estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David y conectamos esa energía con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a imantarse en nuestra aura, conectando con esta esencia de Tiferet, con el corazón de este universo. Y vas a sentirte parte de una estructura, de un flujo que trasciende por ti. Te has transformado en un instrumento de comunicación entre el mundo superior y la humanidad. Y vamos a compartir esta energía a todas las almas del mundo. Nos vamos a poner todos en un gran círculo, cada uno en su estrella de David, y en el centro vamos a visualizar el planeta Tierra. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz plateado, de Gesed puro, de bondad pura, de abundancia pura, de Shefa. Y se lo vamos a compartir a cada alma del mundo. Proyectamos ese haz de luz desde nuestro corazón y vemos cómo impacta en la Tierra, generando una profunda vibración, una bruma plateada, como la luz de la luna, que inunda toda la superficie, toda la atmósfera, todas las almas, y se adhiere a cada alma haciendo una vibración profunda, activando su centro tiferético, activando su corazón, haciendo desvanecer todo el límite que han sabido construir a lo largo de sus existencias. Esta vibración es tan fuerte que hace que esos límites se vuelvan cada vez más difusos y le permita a las almas trascender la limitación aparente del mundo físico y conectar con el Shefa, que trasciende por ellos, que está disponible, y comienzan a ser conscientes de que son parte de un todo y que a través de ellos la abundancia fluye, la armonía fluye, y comienzan a ser co-creadores de un mundo maravilloso. Vemos cómo se iluminan los corazones, las mentes, los hígados, las tres estructuras fundamentales de las almas, y se transforman en conectores de abundancia.
Se purifican los corazones de todo temor, de todo miedo, y se conectan a la abundancia infinita, al amor infinito, que comienza a fluir a partir de su entendimiento. Y aniquilan todo ego para sentirse nada, pero con plena conciencia de que son capaces de hacer que todo funcione. Siente como la humanidad ha encontrado un nuevo entendimiento, como los miedos son erradicados de las mentes y los corazones, y aflora un nuevo entendimiento. Dejamos disponibles toda esta energía para la humanidad entera, para que comiencen a vivir en plenitud. Inspira profundamente. Una vez más, inspira profundamente y siente como hay una energía fluyendo a través de ti. Es el Shefa, es la abundancia, es el amor infinito. Que trasciende por ti. Una vez más, inspira profundamente, ya sientes tus pies, tus piernas, tus brazos, tu rostro, tu cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente. Y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para volver. No te apresures. Mientras tanto, sigue respirando. Aprovecho para darte gracias por ese like. Recuerda darle like, dejar algún comentario, contarme tu experiencia y compartir este video con quien creas que le puede ser de utilidad. Cada día somos más y más los que nos vamos dando cuenta de esta maravilla del universo en el que vivimos. Así que muchas gracias por eso. Te leo en los comentarios. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias por ese like. Gracias por su tiempo, gracias por su meditación. Y gracias por ser co-creadores de realidad, de abundancia de Shefa. Que se les multiplique infinitamente el Shefa en sus vidas. Y que a través de ustedes se multiplique infinitamente. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana para comenzar con los 12 días de Nisan. Y después nos queda un arduo camino porque después viene Omer. Vamos a hacer algo interesante este año con Omer. Así que espero que me acompañen. Porque va a ser si hay una etapa del año de rectificación, es la cuenta de Omer. Así que espero contar con ustedes. Un abrazo. Chodesh Tov. Que descansen, que tengan un magnífico descanso. Hasta mañana.